Recuerdo a ustedes que este segmento Quito Encuentro de Oportunidades es un diseño de nuestro municipio de Quito y una iniciativa del señor alcalde Santiago Guarderas, cuyo empeño y afán es devolverle a Quito la principalía, la capital de la República, pero una capital moral, ética, cultural, económica, política, porque eso es lo que merecemos los quiteños. Y ahora vamos a conversar con una quiteña de corazón, una mujer que ha dado testimonio de patriotismo y de civismo a lo largo de toda su vida. La conocemos por su lucha por rescatar nuestra historia, nuestras tradiciones. Ella ha sido incorporada recientemente y con todo el derecho del mundo a la Academia Nacional de Historia. Se trata de Rina Artieda, a quien felicito por esta incorporación, pero la he invitado porque hay un evento el día sábado próximo que tiene que ver con su trabajo. Rina, un abrazo y un gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Marcelo, querido, muchísimas gracias. Siempre grata contigo por estos espacios, esta oportunidad que me das de poder compartir con toda tu audiencia este tipo de propuestas que hacen parte de lo que hemos venido trabajando prácticamente durante toda la vida y es poner en valor aquello que es la cultura, tradición, imaginarios, historia de esta ciudad de la que tanto queremos y a la que tanto nos debemos. Gracias por esta oportunidad. Quiero empezar por el primer capítulo que mencioné, Rina Artieda, y es que, bueno, pocos ecuatorianos tienen el nivel cultural, espiritual, el amor por lo cívico, por nuestra historia, nuestra idiosincrasia, y esos pocos, porque son excepcionales, están en Academia de Historia. Tú eres ya miembro de ella, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito, ¿por qué la... no debieron haber demorado tanto en tu incorporación? La mereces como quien más, porque tienes un trabajo diario, permanente, desde hace años. Así que si alguien tenía derecho era Rina Artieda. Pero ¿qué has sentido tú con este reconocimiento que te hace tan importante entidad? Mira, o sea, sí ha sido sumamente, pues se tienen satisfacciones en la vida, ¿no? En el ámbito de lo profesional, en lo personal, pero cuando yo le escuchaba en su discurso de bienvenida a Franklin Barriga López, el presidente de la academia, y hacía un recuento del trabajo que se ha venido haciendo durante muchísimos años. Yo soy del centro histórico, yo soy del barrio de San Sebastián, crecí en esas calles, de mano de mi familia fui recorriendo los espacios de los donde moraban los cucos, los aparecidos, los fantasmas. Fui siendo parte de esas memorias a través de la biblioteca familiar, porque mi familia ha sido lectora siempre. Y ir esa capitulación de hechos que se han venido dando desde mi ejercicio como comunicadora social también y fue sumamente grato. O sea, en realidad no recordaba yo muchas cosas y fue un ir en imágenes mentales y recuerdos todas las cosas que se han hecho y me resultó muy grato, muy satisfactorio, me llenó gratamente con toda esa emocionalidad que hayan tenido esa deferencia de considerar mi gestión, considerar mi nombre como un miembro más de la Nacional de Historia. Para mí es un compromiso enorme que lo asumo con mucho corazón, porque eso me obliga a seguir en el camino. Esa es una muestra más que me dice si estás en el camino de lo correcto, en lo que estás haciendo. Y lo asumo con la humildad del aprendiz y con la generosidad del maestro, porque ambas cosas somos a la vez. Esa posibilidad que tenemos de salir a territorio y compartir esa historia, esa memoria social con la gente, hablándole de lo que ha sucedido en Quito, de cómo somos, cuáles son nuestros procesos constructivos como sociedad, es, eh, es algo que me llena mucho, que me llena de mucha satisfacción y lo acepto con total, y lo agradezco con total humildad, por supuesto. Tu vida ha sido dedicada a esto que citas
y lo que te queda, que es mucha piola en el carrete, como dicen comúnmente, la vas a seguir dedicando a este empeño. Y sabes perfectamente, y como quien más, que esto es una siembra, porque el Ecuador es un país de tradiciones, es un país milenario. Quito es una ciudad milenaria, con tradiciones. La capital de la República está lleno de estos cuentos, leyendas, mitos de ensoñación. Yo no les llamo de miedo, de terror, de duendes. Son cuentos de ensoñación. Los pueblos en el mundo tienen este tipo de patrimonio, ¿no es cierto? La ensoñación, lo nocturno, la noche, lo que nos produce tensión y ansiedad, es parte de la vida humana. Y claro, mientras más temprano inculques eso, mejor, porque una de las cosas importantes es el cuento infantil. Y es, de esto quiero hablar contigo, Rina, el cuento infantil contigo. Sí, mira, eso, he tenido facilidad para la palabra, eso es una bendición. Cuando dicen por ahí, bueno, y cuando te pidan cuentas al final de tus días, te va a decir, bueno, ¿y qué has hecho con los dones que te di? Yo creo que con los libros para guaguas que se han escrito y con los que aspiro a tener el tiempo para poder escribir y el tiempo y la vida para poder escribir, creo que se ha, se ha sembrado, se ha sembrado. ¿Cómo nació este tema de la literatura infantil? Y yo ahí le debo una gratitud enorme al empujón que me dio Edgar Freire Rubio. Claro, como comunicadora social, como periodista, yo trabajaba en Diario Hoy, sí tenía un trabajo editorial ahí, y me habían ofrecido, me habían pedido más bien que me haga cargo de la revista Cometa, ¿Cómo no? revista infantil. Entonces, sí, híjole, o sea, yo sí asumo que escribo para grandes, para gente grande, pero escribir para niños yo les había dicho no, porque para mí significaba una responsabilidad enorme. Si para escribir para grandes amerita responsabilidad, mucho más para los niños, porque hay que cuidar el lenguaje, hay que ponerse, ubicarse en su mundo y en su forma de ver las cosas, en su forma de ver lo que les rodea, de ver lo de la vida. Y no, no me sentía capaz, la verdad no. Ya, dije, creo que me negué un par de veces. Y en alguna ocasión, hablando con Edgar, le decía, mira, estoy en esto. Me decía, pero tú sí escribes, me decía. Adapta eso a la literatura infantil. Y en algún momento me dijo, yo le había enseñado un levantamiento de memoria que hice la leyenda del duende del aguacate, del Valle de los Chillos. Y me dijo, mira, tú tienes eso ahí, ¿por qué no le adaptas? Trata de adaptarle para los niños. Hubo un concurso en el Consejo Provincial, el concurso Alicia Llanes Cosíos de Literatura Infantil, y claro, ese relato que se recogió de la memoria social, que se recogió de testigos, testimonios, le hice el ejercicio de adaptarle con la mayor llaneza del lenguaje, con las palabras más sencillas, como hablan los niños, y se presentó con la suerte de que salió meritorio del primer lugar, el duende del aguacate en el concurso Alicia Llanes Cosíos. Entonces, ya ves que si puedes, me dice así. Entonces, ya con ese antecedente, yo al Diario Hoy le dije, bueno, me hago cargo de la comida. ¿Y sabes por qué me alegro? Porque acabas de mencionar a un hito, a un pilar, a una estructura de la cultura nacional y de nuestra historia, Edgar Freire Rubio, Así es. a quien te pido, si es que lo ves, es tu tío, saludar con admiración y respeto de mi parte. Ahora, Rina, quiero entrar en materia. La materia es lo del día sábado. Estás invitando a un recorrido por el centro histórico, sus templos, sus iglesias y el encanto, el misterio, ¿no es cierto? El duende que tiene este recorrido del sábado. Vamos con ello. Estamos en las vísperas de la celebración de los difuntos, del Ayamarcaiquilla, como le llamaron los incas en su calendario de festividades a noviembre. Y cuando hablamos de la muerte, siempre hablamos, cuando hablamos de la vida, siempre tenemos, aunque no se la mencionas, está de forma subliminal, indirecta, hablando de la muerte, porque si hay algo que es nexo inexorable de lo uno, es lo otro. La vida y la muerte siempre van a la par. Y así como hemos escrito una historia de los vivos y los vivos han escrito una historia en Quito, también está escrita una historia de la muerte.
¿sí? Que se ha escrito a partir de que la persona ha dejado su entidad corpórea aquí. Y claro, vamos a visitar en este sentido, hemos dividido los conceptos en dos partes. El uno, hablar de la historia funeraria en Quito, en un sitio del cual nacieron nuevas prácticas. Estamos hablando del convento de Santo Domingo. ¿Y por qué ahí? Porque fue precisamente ahí cuando a mediados del siglo XIX, 1851, si no estoy mal, el padre Mariano Rodríguez, que era un sacerdote muy joven de los dominicos de la Orden de los Predicadores, él fundó, junto con 27 quiteños, la Hermandad Funeraria de Nuestra Señora del Rosario, ¿sí? Entonces ahí se empezó una práctica de ir abonando mensualmente los asociados, que fueron muchos los que acogieron esta propuesta en Quito, iban pagando mensualmente un poquito de plata para un fondo que en los momentos de pérdida de un familiar, sí, cuando los deudos están abrumados por la pérdida, por el dolor, tienen que hacer también trámites y tienen que buscar el camposanto y tienen que buscar el féretro y tienen que pagar esto. Entonces, de esto se encargaron los sacerdotes a través de esta hermandad. Bueno, ¿Sí? ese es el contexto de fondo, ese es el Sí, respaldo del evento del día sábado, que va a ser un recorrido justamente, y es más que un recorrido, es un recorderis, un un recorrido. involucrarse, un sintonizarse con el fenómeno del fin de la vida y el Así es. paso de una entidad corpórea, física, material, a una vivencia de carácter espiritual, ¿no es cierto? Que es Así es. como asumimos los creyentes. Pero bueno, hablemos del horario, del evento mismo del sábado, por favor, Rina. En la mañana tenemos este recorrido, esta visita al convento de Santo Domingo. Vamos a entrar a la iglesia, al claustro, a las capillas, a las catacumbas, por supuesto, al coro y a las torres, a las torres y a las cúpulas, a la torre y a las cúpulas. Nos vamos a encontrar a las 9:30 de la mañana a la entrada del convento. Dura 2 horas y a quienes tengan interés en participar nos pueden marcar al 099-8832-239, reiteramos, 099-8832-239, o buscarnos en Facebook como Cofradía de los Duendes. Eso en la mañana. En la tarde vamos a hablar de los muertos de San Francisco y los legendarios y las leyendas de espectros aparecidos y fantasmas que son concomitantes a la muerte también, con otro carácter, la relatoría de la tarde ahí en San Francisco. Ahí nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde, igualmente dura 2 horas. Ahí vamos a visitar los claustros, las salas de museo, la cervecería, el coro y las torres, hablando sobre los legendarios que tienen vínculo con la muerte. Trataremos de estar presentes, enriqueciéndonos con todo tu trabajo y con la experiencia de lo que somos ecuatorianos, quiteños y, por supuesto, en buena medida metafísicos. Rina, Sí, querida, gracias. Una complacencia y un honor conversar contigo. les esperamos. Gracias.